Sacar la pechuga. Sí. All right. Uno. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Ana y Víctor. Victoriana, un saludo muy especial. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una pregunta que por ahí nos han hecho ya algunas parejas. Y la pregunta es, ¿cómo le hacemos para traer un balance a nuestra relación matrimonial sin desatender los negocios, sin desatender el emprendimiento? Una pregunta muy profunda. Sí, hemos tenido bastantes personas preguntándonos eso. ¿Cómo le hacen? ¿Qué hacen para darse el tiempo como matrimonio? Yo creo que la primera respuesta a esa pregunta es siendo bien intencionales, ¿no? Intencionales. Yo creo que todos en algún momento tenemos las oportunidades para tener una buena comunicación, para tener ese tiempo de relajarnos y que no solamente sea negocio, negocio y todo lo que conlleva el emprendimiento. Darnos esos tiempos que son claves y a veces son dentro del negocio, a veces son parte del andar para arriba y para abajo en el trabajo, pero ser intencionales. Hablábamos ahorita antes de empezar el video, hablábamos de aún antes cuando todavía no emprendíamos, que teníamos un trabajo secular, en mi caso muy absorbente. Mi esposa me ayudaba mucho a ser intencionales con esos tiempos. ¿Te recuerdas, amor, cuando por ahí en vacaciones de los niños que pues no podíamos salir de vacaciones porque yo estaba trabajando, pero mi esposa por ahí se daba el tiempo y de repente me sorprendía? Sí, bueno, pues creo que todos tenemos diferentes tipos de trabajo. Habrá unas personas que trabajan 8 o 10 horas al día. Y pues como ama de casa tenemos siempre mucho trabajo que hacer con los niños, la escuela. Pero ¿qué pasa con ese tiempo en pareja o en familia? Ese tiempo de calidad que se debe dar. A veces nos enfocamos tanto en trabajar y en la tarde estar nada más un ratito con los niños. Pero como bien decías, yo me recuerdo que cuando mis hijas estaban más pequeñas, mi esposo tenía un trabajo donde trabajaba prácticamente de las 6 de la mañana a veces hasta las 6 de la tarde y lo veíamos muy poco, pero había que tener esa relación de hijos, padres y padres e hijos, ¿no? Entonces éramos intencionales, ¿no? Había una película nueva en el cine o lo que sea y nos juntábamos a cierta hora, nos acercábamos al trabajo para que él saliera 2 horas. Se podía, gracias a Dios le daban esa oportunidad. Entonces él salía, veíamos una película en familia, comíamos pizza, palomitas y ya. Se terminaba la película y se iba para su trabajo. Me recuerdo que a veces tenía que salir porque pues el trabajo que tenía era muy demandante y a veces en medio de la película tenía que salir y contestar llamadas y estar al pendiente del trabajo, pero ser intencionales, todos vamos a tener una excusa para no hacerlo. La diferencia, lo que marca realmente el que quieres hacerlo es eso, que lo pongas en práctica. Y a lo mejor no tienes la oportunidad de salir de tu trabajo un par de horas, a lo mejor es difícil porque trabajas en un trabajo diferente, pero ser intencional es qué puedes hacer para ser intencional y pasar un buen tiempo, no solamente con tus hijos, con tu esposa, sin descuidar el negocio. Pero hablando ya en estos tiempos, gracias a Dios ha sido bueno y tenemos mucho tiempo para estar juntos. De hecho, la mayoría del tiempo nos la pasamos ella y yo juntos, regularmente para donde yo voy a visitar clientes, andar haciendo los quehaceres de la compañía. Mi esposa anda conmigo y hemos aprendido a ese tiempo a invertirlo en buenas conversaciones, no solamente de negocio, que nos ayuda mucho el compartir buenas pláticas y mejorar y controlar lo que ya se tiene, pero ser muy intencionales en nuestra relación, no descuidar esa parte. Le mencionaba también a mi esposa, aquellas personas que quieren realmente ser intencionales, no sé qué tipo de trabajo tengas, pero a veces te permite invitar a tu esposa a un lonche. ¿Por qué no? Citarla en algún lugar y tener ese tiempo de calidad. A veces lo hacemos para un cliente, lo hacemos para un colaborador, lo hacemos para alguien más, lo podemos hacer para nuestro cónyuge. Sí, así es. Y como mujeres, pues a veces tenemos que ser también intencionales en ese
en ese sentido, porque siempre hay cosas que hacer. La casa no tiene fin. Siempre tenemos que limpiar, siempre tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer de comer, o en llevar a los niños a las citas, lo que sea. Pero como dice mi esposo, tenemos que ser intencionales. Y si tú ya estás en otra etapa donde tus hijos ya crecieron un poco y tienes más tiempo, pues sé intencional y sal con tu esposo. Como dice él, una comida. Si trabajan los dos, júntense a la hora del lonche, o si no se puede a la hora del lonche, en la cena, platiquen. Es importante dejar los celulares a un lado. Yo creo que eso nos roba tanto la atención en la pareja, que a veces estamos juntos pero no estamos. Cada quien está en su mundo metido, y yo creo que en estos tiempos es muy importante la comunicación en el matrimonio, el hablar, el invertir en el matrimonio. Un matrimonio saludable se nota en el hogar, se nota con los hijos, se nota también en las finanzas. Y una de las cosas que ya lo hemos mencionado en videos anteriores, ser intencionales como matrimonio, tener por lo menos un día a la semana, un día cada quincena o cada mes, como se pueda, como se permita, pero siempre ser intencionales en tener un día especial para la pareja. Y si no es el día, por lo menos un par de horas. Salir, disfrutarse como pareja, esas escapaditas a diferentes lugares. No necesitas invertir mucho dinero, no se trata de invertir o gastarte el dinero si no se tiene, pero sí ser intencionales. El hecho de llevártela a, por ahí unos elotes, a mi esposa le gustan mucho los elotes, llevártela a algún lugar que le guste. Estaba pensando, si batallas con tu esposa para que salga a un lugar, invítala al TJ Maxx, de seguro te acompaña. Y no es anuncio. Y no es anuncio. Invítala, ¿por qué no? A veces nosotros como hombres también debemos ser un poquito conscientes, y si ellas no tienen el tiempo, siempre van a tener el tiempo para irse a comprar ropa. Invítalas y pasa un buen tiempo con ella. Permite que ella te pregunte, ¿y cómo se me ve esto? ¿Y cómo se me ve aquello? Seamos intencionales en cómo compartimos nuestro tiempo. ¿Cómo que le gustó, eh? Eso está muy interesante, mujeres. No, sí, es muy interesante. Y pues tomemos cada oportunidad para estar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Una pregunta que nos hicieron hace poco, y me refiero que es esa pregunta de cómo le hacemos para darnos el tiempo, aparte del tiempo con nuestro cónyuge, cómo le hacemos para hacer, ¿cuál sería la palabra correcta? Para tener amistades, cultivar las relaciones, no nada más trabajar. Sabemos que cuando eres dueño de una compañía, quieres estar ahí, ¿no? Quieres estar en todo, quieres saber todo. Pero la pregunta que me hacían es, yo veo que ustedes, a pesar de que tienen tanto trabajo, siempre andan en las reuniones con los amigos, participan en otros eventos. ¿Cómo le hacemos? ¿Puedes responder esa pregunta, amor? Pues yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Uno realmente atiende lo que le interesa. Esa es una realidad. No atiendes lo que no te interesa, no le pones la atención, no le das el tiempo. Y cuando somos intencionales, no solamente con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con esas relaciones sociables, te das el tiempo. Mira, simple y sencillamente, un dueño de negocio, ¿no? Por poner un ejemplo, siempre se va a dar el tiempo de darle tiempo a los clientes, porque obviamente le van a traer ventas. Le va a dar tiempo a sus proveedores, porque pues depende de ellos. Le va a dar tiempo a sus empleados, porque son parte del equipo. Le va a dar tiempo en sí a la compañía. Va a ser intencional. De esa misma manera tienes que evaluar qué tan importante es el entorno que tienes. No solamente tu esposa, tus hijos, quizá los amigos. ¿A qué le estás dando tiempo? Sí, algo que me encanta de ti es esto, y lo he aprendido a través de los años, ¿no? Porque a través de los años como matrimonio uno se va haciendo como el esposo. O el esposo como la esposa. Y en este caso yo me he hecho a ti, amor. Yo me he hecho como tú. Pero algo que me gusta mucho y siempre lo haces es que
cuando se acerca alguien o vemos a alguien que hace mucho que no miramos y nos dice, vamos a juntarnos, tenemos ganas de ver, de platicar, y tú siempre dices, ponle fecha. Ponle fecha. Lo agendamos y lo hacemos, porque de otra manera, si lo dejamos como, pues sí, después nos juntamos, esa reunión nunca se lleva a cabo. Pero eso es algo que, si les puedo dar un consejo acerca de eso, es agéndenlo. Agéndenlo. Y váyanse con la agenda. En estos tiempos tan apurados, donde tenemos tantas cosas que hacer, bueno, pues agendarlo. Eso es ser intencional. Todos tenemos buenos propósitos, todos tenemos buenos deseos, todos. Yo creo que si aquellos que nos están viendo en este video, tú quieres tener el tiempo para pasar más con tu esposa, tú quieres tener el tiempo para pasar más con tus hijos, tú quieres disfrutar más tu círculo social y no solamente estar tan enfocado en el trabajo, pero tienes que aprender a ponerles esos tiempos. Si no los ponemos, es muy difícil que se den. Todos deseamos en algún momento juntarnos con unos amigos a irnos a un desayuno. Ponle fecha. Ponle fecha. Y vas a ver que... y obviamente tenemos que ser bien organizados en esto, porque no vamos a poner fecha solamente por poner una fecha o por cumplir un protocolo, sino porque realmente lo vas a hacer. Dice por ahí en la palabra de Dios que tú sí sea sí, que tú no sea no. Entonces, si te vas a comprometer, también se crea esa credibilidad. Pues qué interesante aprender de ti. 25 años de casados y todavía... 25 años. Este año estaremos celebrando nuestras bodas de plata. Así que con el favor de Dios estaremos por ahí celebrando. También yo creo que es importante resaltar aquí matrimonios que recién empiezan, y yo sé que esto es un sacrificio a corto plazo. A veces se tiene que sacrificar. Mujeres, entiende si tu esposo pasa muchas horas trabajando porque está creando, está construyendo un negocio. Se entiende. Mi esposa fue entendió muy bien esta parte de que al principio yo tenía que dedicarle muchas horas al negocio para poder construirlo. No fue fácil. Se sacrifica mucho tiempo en la pareja, pero no puedes hacerlo un estilo de vida. Tiene que ser solamente algo a corto plazo y en su momento tiene que cambiar. Pero yo creo que la mujer tiene que entender mucho esta parte. Muchas mujeres se sienten abandonadas por el emprendedor, porque se la pasa pensando en el trabajo, se la pasa pensando en los recursos y claro, se necesita. Pero tú como emprendedor tienes que entender que cierto momento tiene que llegar en el que tú tienes que aprender a delegar para tener los tiempos correctos con las personas que son claves en tu vida. Porque si no, ¿de qué sirve todo lo que podamos lograr? ¿De qué sirve una compañía súper exitosa si te está robando lo más preciado que es tu familia? Y acuérdense que las mujeres, como dice la palabra, no tenemos que ser esa ayuda idónea. No ese dolor de cabeza. No ese dolor de cabeza. No ese piedrita en el zapato que como emprendedor tienes tantas cosas en que pensar, tienes a lo mejor incertidumbre de cómo te va a ir, pero hablando en el matrimonio, a veces a las esposas nos toca sorprender al esposo. A veces si tu esposo se le olvidó tu cumpleaños, sé intencional, amiga, y tú dile, es mi cumpleaños. No pasa nada. Si unos días antes le dice, oye, ya me lo cumplo años, no pasa nada. O si va a ser tu aniversario y a ti te toca rentar el lugar para ir a dormir, o te toca reservar la mesa en el restaurante. No pasa nada. Eso es parte de ser la ayuda idónea. A veces queremos que todo se nos ponga en charola de plata y nos creemos, como dicen por ahí, el tapón del océano, ¿verdad? Que somos princesas, lo somos. Claro, pero son esa ayuda. Somos esa ayuda idónea. Entonces no pasa nada si de vez en cuando a ti te toca sorprender a tu marido y llevártelo pues a cenar o a un hotelito, no pasa nada. Una vez yo sorprendí a mi esposo, tengo que decirlo. Se me hace que era cumpleaños tuyo. También como hombres podemos abiertamente decirlo, ¿verdad? Me gustó mucho, amor, puedes seguirlo haciendo. Fue para nuestro aniversario. Aniversario. Sí. Fuimos a cenar y después de ahí, pues... me raptó. Yo puse la dirección
en el carro y le dije, maneja, amor, maneja. Y entonces él pensó que veníamos a nuestra casa. También ahí tengo que decirlo, nuestras hijas fueron cómplices. Se pusieron de acuerdo y lo sospeché. Pero eso también es una parte bonita, que tus hijos sean parte de lo que está viviéndose en el matrimonio. Ellas me ayudaron. Y sí, tuvimos una noche muy bonita. Fueron y decoraron el cuarto de hotel antes de que llegáramos. Lo pusieron así bien bonito, con pétalos de rosas, con lucecitas y todo bien bonito. Sí, claro. Estuvo muy bien. Así que pareciera que no, pero a los hombres también nos gusta esa parte. Claro que sí, que nos sorprenda, no solamente nosotros sorprender, que también de repente, de vez en cuando, nos sorprendan. Y cambiando un poquito el tema, pero con este punto que es importante resaltarlo, el hombre desea llegar a su hogar y que esa mujer esté ahí para apoyarlo, para animarlo. Es triste que haya hombres que no quieren regresar a su casa después del trabajo. Después de largas horas de jornada, no quieren regresar a su casa porque saben que va a haber reclamos, porque saben que hay un ambiente donde él va a tener que llegar a defenderse de ataques porque no está en la casa, porque a lo mejor está emprendiendo y todavía no hay los recursos necesarios para que haya una estabilidad en el hogar. Sí. Qué triste es que solamente a lo mejor él está poniendo de su parte para que las cosas funcionen, o a lo mejor al revés. A lo mejor la mujer es la que está picando piedra en algún área donde a ella le gusta y el hombre no la está apoyando como ella deseara, deseara que la apoyara. A lo mejor el hombre es el que no está poniendo su hombro ahí para que ella llegue a su casa y haya esa paz, esa tranquilidad donde ella pueda descansar. No solamente es el hombre. Sí, así es. Así que, pues entonces, con esta plática, con esta charla, pues los vamos a dejar. Esperamos que sirva de algo a quien lo esté escuchando, a quien lo esté mirando. Y claro, siempre hablamos desde nuestra propia experiencia. Así es. Y pues obviamente si hubiera algún otro tema que les guste que abordáramos, que compartiéramos, háganoslo saber. O si quieren que nos adentremos un poquito más en ese tema, porque hay muchísimo que hablar, no tenemos el tiempo para hacer un video muy extenso porque hay demasiadas cosas que hablar, pero sí queremos dejarles con este mensaje. Si eres una pareja, un matrimonio que están emprendiendo, que deseas algo mejor para tu familia en un futuro, encuentren la forma de sincronizarse. No están el uno en contra del otro, están para apoyarse y para encontrar el balance perfecto para que sean el apoyo el uno del otro. Gracias.